Hace poco, por el vídeo que hice acerca del saber abandonar, me dio por jugar a las cartas, tanto en el GTA como en la vida real, y con ello me acordé de una cinemática del Team Fortress 2 que vi hace ya un tiempo, cinemática que se basaba precisamente en una partida de póker. Lo gracioso está en que no recordaba casi nada de dicho vídeo, tan solo que uno de los personajes moría, y al volver a verlo recordé que moría porque resultaba ser un espía enemigo, espía el que descubrían cuando se le fue la lengua mientras hablaba con sus compañeros de juego, y evidentemente aquí encontramos cierta filosofía. Lo que le ocurrió al espía y el por qué le pillaron fue lo que Erving Goffman catalogaría de expresión emanada. Veréis, este autor presentó en su filosofía la dramaturgia social, un concepto con el que se analizan las interacciones sociales y el diálogo interpersonal cual obra de teatro. Las personas somos actores que dependiendo de la circunstancia actúan de una u otra manera. No nos comportamos igual con nuestra familia que con nuestros amigos, ni actuamos igual en el trabajo que en una cita romántica. Dependiendo del contexto en el que nos encontramos, desempeñamos el papel de uno u otro personaje. Similar a esos memes que hacen chascarrillos acerca del error que supone utilizar tu humor o personalidad de grupo de amigos B con el grupo de amigos C. Estas formas de comportarse, de actuar según el contexto, siguen, al igual que en una obra de teatro, cierto guión, ciertas normas predefinidas. Así pues, el escenario donde te encuentras influye directamente a tu actuación. Si estás, por ejemplo, en un funeral, no quedaría bonito que te presentases cargando litros y litros de alcohol dispuesto a festejar, del mismo modo que si quedas para ir de fiesta con unos amigos, ir vestido elegantemente de negro y apenado como si de un entierro se tratase, tampoco tendría mucho sentido. Y es que el papel de doliente y el papel de fiestero se definen y construyen respecto al contexto, al escenario. No obstante, ambas situaciones ocurren en escenarios específicos. ¿Qué hay de cuando no existe ningún escenario y, por ende, no tenemos necesidad de cumplir ningún papel? Goffman diferenciaba para ello entre el front stage y el back stage. El primero, como su nombre indica, es el escenario donde se desarrolla la actuación, escenario con sus normas y expectativas sociales. El backstage, por su parte, es un espacio privado donde las personas, los actores, se quitan las máscaras, se quitan de encima a su personaje y pueden comportarse como ellos mismos, de manera genuina. Dependiendo del enfoque de estas teorías, encontramos hipótesis que afirman que el backstage, este espacio donde uno se siente lo suficientemente cómodo como para comportarse como él mismo, tan solo ocurre cuando está solo, mientras que otros opinan que también sucede cuando te encuentras con gente de completa confianza. Volviendo con la cinemática, el desliz del espía, la causa de su muerte, fue precisamente que se encontraba en un escenario, el front stage, donde debía actuar de determinada manera, como soldado. Sin embargo, le traicionó la propia naturaleza del escenario en el que se encontraba, pues era una partida de cartas relajada, con compañeros de trabajo, o supuestos compañeros de trabajo, al menos dentro de la actuación que debía llevar a cabo. En un contexto así, tan calmado, tan ocioso, uno se siente cómodo, y esa comodidad nos hace sentir como si estuviésemos en el backstage, lo que hizo al espía olvidarse de su actuación y mostrarse tal y como él era. En lo personal, esto lo encuentro particularmente bello, ya que la moraleja de este concepto es que es en las conversaciones banales, el juego casual y los momentos de ocio donde podemos conocer verdaderamente al prójimo. Hay situaciones y contextos en nuestra sociedad que están diseñados precisamente para conocer a otra persona, así como las entrevistas de trabajo o las citas preparadas, ya sean citas a ciegas o incluso programas de televisión como el First Dates ese. Estas situaciones siempre arrastran consigo cierto sentimiento de incomodidad, de tensión, son situaciones sintéticas. Y es que en estos contextos nosotros no tenemos la calma del backstage, estamos en un escenario y debemos cumplir con nuestro papel, ya sea el de empleado ejemplar o pareja perfecta, de modo que se genera una contradicción, puesto que el contexto creado para conocer al otro no permite que las personas actúen como ellas mismas, sino como su personaje, y es este choque entre el querer conocer al otro mientras no se puede conocer al otro, tan solo a su personaje, lo que hace tan tensas y sintéticas estas interacciones.
Aún así, ningún actor es perfecto, e incluso en estos contextos de los que hablo, en donde somos y actuamos como personajes y no como nosotros mismos, se nos llegan a escapar muchas veces reflejos de nuestra propia persona. Los humanos, como actores que somos en este teatro, mostramos dos tipos de expresiones. Las expresiones dadas son aquellas intencionadas. Por ejemplo, si soy un espía disfrazado de soldado y digo "Last one alive, lock the door", siendo esta una conocida línea del soldado, esas palabras las he pensado de modo que encajen con el personaje que estoy actuando, al igual que si hago el gesto de la L en la frente, habiéndolo premeditado y encajado con mi personaje. Las expresiones emanadas, por otra parte, son aquellas expresiones que nos traicionan, nuestra persona asomándose por nuestro personaje. Así como hacer un gesto que no encaja con nuestro personaje o que nos escape al hablar una línea que nos delate. Esto, como bien dije antes, puede suceder porque el contexto te haya provocado cierta comodidad que haya hecho que se te olvide tu personaje, pero la realidad es que, por muy buenos actores que seamos, es bastante difícil controlar estas expresiones emanadas que, involuntariamente, rompen en ocasiones con nuestra actuación. No obstante, esto también depende del tipo de actor que seamos, ya que, sin duda, nos es bastante más fácil actuar si nos sentimos identificados con nuestro personaje. Puede que cuando estás con tu familia tu comportamiento sea aparentemente más responsable y educado que cuando estás con tus amigos, donde puedes llegar a bromear sobre temas de los que no se debería bromear o hacer más estupideces de las que deberías. Sin embargo, si te preguntan, seguramente consideres que ambas versiones de ti, ambos personajes, en realidad coinciden con tu persona, eres tú, tan solo en otro contexto. Es decir, aunque en el primer ejemplo hagas el papel de familiar y en el segundo el papel de amigo, ambos son tú, por lo que crees en el personaje que interpretas. Eres lo que Goffman catalogaba de actor sincero, un actor que se interpreta a sí mismo. Sin embargo, también existen los actores cínicos, aquellos que no creen en el papel que interpretan, que no se sienten identificados como tal y saben que se están proyectando como otro. Un ejemplo de esto, un espía que hace de soldado. El espía no cree ser un soldado, no considera eso su persona, solo su personaje, y este tipo de actuaciones son más difíciles de sostener. Lo gracioso está en que este concepto de las personas como actores se alinea perfectamente con el origen de la palabra persona. Seguramente lo sepáis, la palabra persona viene del griego prosopón, que significa algo así como delante de la cara, y se usaba al principio para hablar de las máscaras del teatro griego. Más adelante el término se comenzó a usar para referirse al actor en sí mismo, y finalmente se convirtió en persona. Y claro, una vez empezamos a contemplar a las personas como personajes, como actores, empezamos a darnos cuenta de algunos puntos interesantes, así como que ser persona supone ser predecible. Para desarrollar este concepto, primero quiero hablar del concepto de carácter en la poética de Aristóteles. En su escrito, mi querido Aristóteles presenta las 4 cualidades de los caracteres. El carácter en la poética de Aristóteles hace referencia a la naturaleza moral y psicológica de un personaje, básicamente a su personalidad, el cómo un personaje siente, piensa o actúa. Entre las 4 cualidades del carácter, la primera es la virtud, la bondad del personaje que no solo debe adecuarse al tipo de persona que es, sino también a su objetivo, y puede ser buena o mala, eso ya depende del personaje. Sin embargo, para este vídeo, los que más nos interesan son las 3 últimas, que a pesar de ser diferentes entre sí, giran en torno al mismo eje, que el personaje tenga sentido. Así, Aristóteles diferenciaba que el carácter de un personaje debe coincidir primero con su rol, con la naturaleza de su persona. Él pone el ejemplo de una mujer cuya personalidad es como la de un hombre, valiente y sabia. Eso carece de sentido. Ya sabéis cómo es mi querido Aristóteles. Sin embargo, esto también se puede aplicar a un pobre cuya educación y vida provocan que no tenga sentido que se comporte cual aristócrata, a no ser que la historia haya construido al personaje de tal modo que eso se justifique de algún modo u otro.
Y del mismo modo que la personalidad del personaje debe coincidir con la naturaleza del personaje, las acciones del personaje deben coincidir con la personalidad. Es decir, si describes a un personaje valiente o incluso temerario, no tiene sentido que salga huyendo ante el mínimo enfrentamiento. Si describes a un personaje educado y cortés, no tiene sentido que se la pase insultando a sus cercanos. Y por último, Aristóteles señala que si el personaje sufre cambios, es decir, si resulta ir en contra de lo que marca su carácter, este cambio debe estar bien justificado dentro de la historia, ya sea un cambio que se deba al contexto específico en el que se encuentra, como si, por ejemplo, un personaje valiente decide retroceder porque, a pesar de su valentía, reconoce el desorbitado peligro de la ocasión, o un cambio de carácter, cual personaje valiente que replantea sus principios después de que su fiel mascota muriese por culpa de su temeridad. Todos estos puntos buscan cierta consistencia en los personajes, lo que los hace realistas, creíbles y también predecibles. Las personas, como los personajes, somos predecibles. Si os describo a mi amigo, un chaval calmado al que le gusta tomarse las cosas con tranquilidad y aprecia los pequeños detalles, ¿cómo creéis que jugará él al Minecraft? ¿Hará una speedrun y luchará contra el dragón a la primera de cambio? ¿O construirá su casita con calma y disfrutará con lentitud y tranquilidad de todo lo que el juego le brinda? Claro, esto es un personaje que me he inventado, pero pensemos en una persona real, Samuel de Luque. Si conocéis bien a este creador de contenido y os digo que os pongáis en el escenario de que, mientras juega Minecraft, se encuentra un caballo blanco, seguramente la mayoría predeciréis que, de uno u otro modo, hará alguna mención a su icónico caballo Vicente. Y si inicia una nueva serie de Minecraft, la gran mayoría predeciréis, de manera acertada, que construirá una casa de proporciones seguramente monumentales y donde reine la simetría. Aunque cabe aclarar que todo lo que conocemos de Samuel de Luque es, en realidad, lo que conocemos de Vegeta, el personaje que él interpreta cuando hace vídeos o directos. Personaje que, a pesar de ser un actor sincero, porque Samuel realmente es Vegeta, no necesariamente coincidirá en todo con el carácter de la persona. No obstante, y a pesar de todo esto que digo acerca de que ser persona es ser predecible, es importante recordar que, por muy constante y construida que esté nuestra personalidad, esta predicción no es tarea fácil. En el propio ejemplo que os acabo de poner, el de Vegeta, he aclarado un factor fundamental de esta predicción, cuando he dicho aquello de si conocéis bien a este creador de contenido. Y es que cuando en la vida real, en interacciones con amigos o conocidos, predecimos lo que uno va a hacer o decir, llegamos hasta celebrarlo con frases tales como «si es que sabía lo que ibas a hacer, te conozco como si te hubiese parido». Este festejo u orgullo que llegamos a sentir en dichas circunstancias no es más que un reflejo de que este tema de predecir a alguien no es tan sencillo como lo he hecho sonar. Y es que depende de conocer a la otra persona en profundidad, como si la hubieses parido. Esto se debe principalmente a que las personas, en caso de ser entendidas como personajes, somos personajes complejos. Aquí seguramente ya todos conozcáis la famosa distinción entre personajes planos y personajes redondos. Los personajes planos son aquellos que, aparte de no sufrir ningún cambio a lo largo de la historia, se construyen en base a un único concepto. Por ejemplo, si en un teatro nos encontramos a un ciego, cuya única utilidad en la trama se basa en que es ciego, que en el propio guión aparece como el ciego, y que lo poco que habla es en relación a que es ciego. En contraparte, los personajes redondos son aquellos que, aparte de poder tener cierto desarrollo a lo largo de la trama, no se pueden resumir en una única palabra o concepto. Si pensamos en Steve, no podemos resumirlo tan solo como el constructor o el explorador, ya que en sí mismo engloba multitud de caras. El hecho de que, como lectores o espectadores, amemos a los personajes redondos y complejos es porque son realistas. Las personas, en la vida real, no somos el ciego, tenemos toda una vida de experiencias y personalidad u opiniones complejas.
Esto provoca que, si bien ser persona y tener personalidad suponga ser predecible, predecir a alguien sea una tarea compleja, pues tienes que tener en cuenta las complejidades de la persona y las complejidades del contexto en el que se encuentra. Y esto es importante porque muchas veces y con ciertos prejuicios tendemos a juzgar a las personas por una predicción errónea que hemos hecho de ellas sin siquiera darnos cuenta. Existe, de hecho, un término llamado efecto halo, según el cual tendemos a atribuirle a una persona cualidades positivas en base a una única cualidad positiva que hemos visto en ella. ¡Qué lista es esta persona! Seguro que también es compasivo y bueno, y construirá de maravilla, y no dejará árboles flotando, y seguro que le mide 47 centímetros. En realidad, solo sé que esa persona es lista, pero inconscientemente le atribuyo cualidades positivas, aunque no haya mostrado atisbo alguno de ser un buen constructor. Efectivamente, esto se aplica también al conocido pretty privilege, puesto que las personas ven con buenos ojos a la gente atractiva, ya no solo porque sean atractivas, sino porque, basándose en ese único rasgo positivo que han visto, comienzan a asumir en esa persona cualidades igual de positivas. No obstante, este efecto también tiene su contraparte, el efecto cuerno. Esta persona es fea, seguro que además es un hijo puta, y construirá de pena, y dejará árboles flotando, y encima no le medirá 47 centímetros. Estos sucesos, tanto el efecto halo como el efecto cuerno, nos suceden porque muchas veces olvidamos la complejidad de las personas y las vemos como personajes planos, de modo que aquel con una característica positiva ya es el bueno, y al ser un personaje plano, todo lo suyo es bueno, y aquel con una característica negativa ya es el malo, y al ser un personaje plano, todo lo suyo es malo. Es algo que veo sobre todo en lo relativo a la política. En el momento en el que no opinas como yo, aunque sea solo en este aspecto, ya voy a asumir en ti que opinas opuesto a mí en todo, y como yo solo veo negativo, ya voy a proyectar en ti todo lo malo. Esto, sin embargo, también es culpa de esta democracia que tenemos basada en partidos políticos, donde o eres de derechas o eres de izquierdas. Este modelo convierte nuestra personalidad política en personajes planos, el rojo, o el facha, y es un problema real, porque hace que las opiniones se vendan en paquetes. Opinas esto de economía, entonces eres de este bando, y si no opinas lo mismo que ellos respecto al aborto, por ejemplo, te jodes, porque tienes que elegir un pack, o eres de derechas en todo, o eres de izquierdas en todo, un personaje plano. Esto es un problema que ya marcaba Simone Weil en su ensayo contra los partidos políticos, y es que este modelo, más allá de ser un problema para aquellos de pensamiento libre que no se quieren acoger a un único modelo, termina afectando a los votantes, provocando que, al final, dejen de pensar, y al hacerse de un partido ya opinan ciegamente los principios del partido al que siguen, convirtiéndose así en personas políticas planas, y aunque empezasen votando al partido en cuestión por X motivo, ahora son fieles seguidores de todo el pack de principios que defiende dicho partido. No obstante, y volviendo con lo que decía acerca de ver a otros como un personaje plano y, de ese modo, proyectar en él aspectos negativos o positivos por un único rasgo de su persona, quiero hacer un pequeño hincapié en cómo se aplica esto a los filósofos. Esto creo que ya lo mencioné en aquel vídeo sobre el buen filósofo, pero lo volveré a decir. Un filósofo no es una única idea o pensamiento, y por ende juzgar a todo un autor por una minúscula parte de su filosofía o persona es caer en este efecto cuerno, y si lo repito es porque tengo varios ejemplos. Cuando subí aquel short sobre el arte en Platón, muchos comentarios criticaban a toda la persona de Platón y toda su filosofía solo por esa opinión. Ciertamente, su punto de vista sobre el arte es uno de los apartados más criticados de la República, pero desacreditar a todo un autor por esa idea controversial es estúpido. Del mismo modo, cuando hice aquel vídeo sobre el lado más sangriento de Descartes, no tardaron en aparecer varios comentarios criticando a toda la figura y filosofía de Descartes en base a las crueldades que les hizo a aquellos animales, y yo ahí me pregunto, ¿qué tiene que ver su filosofía con lo que les hiciese a los animales? Pues más bien poco, pero en el momento en el que las personas escuchan un aspecto negativo, ya condenan a todo el filósofo.
Y el último sería Schopenhauer, porque cuando hice aquel vídeo sobre su opinión acerca de las mujeres, me topé con un comentario que decía, literalmente, menos mal que nunca leí a ese imbécil. ¿Y qué queréis que os diga? Si la opinión de Schopenhauer sobre las mujeres es una razón válida para no leer ninguno de sus escritos, lamento deciros que jamás podréis leer a ningún filósofo, puesto que, en todos, vais a encontrar por lo menos una idea o alguna línea en su biografía que no concuerde con vuestro ideal. Los filósofos, así como todas las personas, como tú, como yo, no son personajes planos, sino redondos, tienen complejidad, y el mayor problema de las personas que los critican en su totalidad por un único motivo no es ni siquiera odiarlos por culpa del efecto cuerno, sino el hecho de que los odian basándose en un minuto de un short de YouTube. Ahora bien, sobre el tema de predecir mal a una persona o personaje por culpa de visualizarlos como personajes planos, me gustaría poner otro ejemplo, los fanfics de Undertale. Sí, lo sé, después de haber estado hablando sobre política y filosofía, esto puede sonar ridículo, pero es algo que también me jode. Veréis, tras tanto señalar el hecho de que tener personalidad supone ser predecible, entendemos con ello la naturaleza de los fanfics. Los fanfics son posibles cuando uno o varios personajes tienen personalidad, de modo que la comunidad puede imaginárselos en distintos contextos, y gracias a que conocen su personalidad, imaginar o, mejor dicho, predecir cómo se comportarían dichos personajes en ese contexto específico. Pero de nuevo a la gente se le olvida la complejidad de los personajes, y en estos casos no suelen caer en el efecto halo o el efecto cuerno, pero sí los simplifican a un único rasgo de su personaje, y creo que el mejor ejemplo de eso es Sans, de Undertale. Al principio, la comunidad cometía el error de reducir a su personaje a un cabrón deprimido que se la pasaba llorando todo el día y sufriendo la muerte de su hermano sin parar, y ese en realidad no era Sans. Tras años, sin embargo, la comunidad creció y se dio cuenta de su error. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Se dieron cuenta de que Sans no era un personaje plano, sino redondo y complejo? Evidentemente no. Y lo volvieron a aplanar, tan solo que al otro extremo, dibujándolo como un insensible capaz de reaccionar a la muerte de su propio hermano con un simple XD. Así pues, y para finalizar toda esta chapa que os he dado, me gustaría terminar con una última pregunta. ¿Qué es, entonces, un personaje bien construido? Pues aquel personaje que, a pesar de ser consistente y no contradecir su carácter, sea capaz de sorprenderte, o lo que es lo mismo, de ir en contra de tu predicción, puesto que, cuando un personaje está bien hecho, es redondo, te verás obligado a conocerlo bien antes de poder predecirlo con consistencia, tal como una persona real. Un ejemplo de ello, y el motivo por el que he hecho todo este vídeo, lo encontramos en uno de mis animes favoritos, Frieren, porque evidentemente al youtuber de filosofía, obsesionado con el sentido de la vida, que no se puede pasar más de 2 vídeos sin decir que aquel que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, le gusta Frieren. Este anime construye estupendamente a sus personajes, y el ejemplo que os voy a poner contiene spoilers, así que si estáis viendo la serie o tenéis pensado verosla, os podéis saltar esta última parte. Mi personaje favorito, Denken, es un personaje que logró sorprenderme, es decir, yo había intentado predecirlo y actuó contrario a lo que yo predije, sin salirse aún así de su personaje. Un hombre tan recto y formal metido en política, un gran orador cuyo potencial es su intelecto, estrategia y labia, cuando decidió pegarse de hostias para solucionar un conflicto, me dejó boquiabierto. Esa se convirtió rápidamente en mi escena favorita de toda la serie, pero a pesar de que ese violento gesto fuese tan contrario a su carácter, en realidad coincidía plenamente, porque por mucho que fuese un intelectual, calmado y serio, ante todo es un hombre de política, decidido a obtener, por un medio u otro, lo que quiere, y si la estrategia falla, tiene la fuerza bruta como opción. Esperad un momento porque el vídeo aún no ha terminado. Vosotros quizá creíais que sí, yo también creía que sí, pero no, porque hace poco mi buen amigo Ace670 me comentó que me habían hecho una IA con la que poder hablar, y este tema del poder, entre muchas comillas, hablar con distintas personas por medio de las IAs va de la mano con el tema del que hemos estado hablando.
Para que la inteligencia artificial pueda imitarme y entablar una conversación como si fuese yo, debe haber analizado toda la información disponible que haya en internet o en mis vídeos acerca de mi persona y, de ese modo, predecir mi comportamiento ante determinadas preguntas. Así que, para finalizar el vídeo, vamos a ver qué tan precisa es esa IA y a ver si me conocen lo suficientemente bien como para predecirme. Para empezar, quise hacerle una pregunta que solo yo pudiese conocer, algo que no pudiese sacar de ningún vídeo. ¿Cuánto te mide la minga? Y su respuesta fue 6 centímetros, a no ser que te estés quedando calvo, entonces 7. ¿Ya te puedes depilar con navajas? Y ya solo con esta respuesta me pregunté, ¿qué cojones se ha fumado la IA? Pero ¿cómo que a no ser que te estés quedando calvo? ¿Qué tipo de condicional es ese? Así que, por un lado, la IA parece estar medio drogada y medio gilipollas, lo que se me puede asemejar, pero por el otro, ¿a dónde va con 6 centímetros? Carajo, tremendo monstruo. ¿Cuál es el próximo vídeo? Otra pregunta que no debería saber. Efectivamente se lo he inventado. Vamos a preguntarle entonces cuál es mi filósofo favorito, a lo que me dijo, atentos a la respuesta, de esos que son famosillojos, Platón y Aristóteles. Y aquí ni siquiera voy a centrarme en su respuesta, tan solo en, tío, famosillojos. Más allá de que creo que esa palabra ni existe, ¿me veis con cara de decir famosillojos? Y ojo, porque aquí dice además, aunque debo decir que mis pensamientos son bastante únicos, ¿la IA me ve como un puto flipado o de qué va esto? Pero vamos a ver, ¿te consideras a ti mismo un filósofo? Yo en más de una ocasión he mencionado que no me considero a mí mismo un filósofo, porque yo no soy filósofo, solo divulgo, y quien haya visto la mayoría de mis vídeos lo sabrá, así que si esta IA está bien informada, esto debería saber contestarlo con un rotundo no. Pues sí, pues manda huevos este platonto. ¿YouTube es ocio o trabajo para ti? Tengo un short que se llama literalmente YouTube es mi ocio y siempre he hablado de mi creación de contenido como ocio. Vamos a ver qué dice. YouTube, Twitch y Discord. Yo no transmito en Twitch y no sé qué hace Discord en la ecuación, pero bueno. Es mucho tiempo, esfuerzo y cariño, así que puedo considerarlo trabajo. Última pregunta, facilita. ¿Cuál es esa frase de Nietzsche que tanto me gusta? Evidentemente estoy hablando de mi queridísimo, aquel que tiene un porqué, puede soportar casi cualquier cómo. A poco que esta IA esté actualizada lo sabrá. Efectivamente, es una puta mierda.